En la clase de hoy estaremos cubriendo el material relacionado a la lección 1.5 de que se lleva por título Relación entre ángulos, ¿ok? En la clase de hoy o en la lección que vamos a estar realizando tenemos como objetivo el que aprendamos a identificar cuáles son las relaciones que se dan entre los ángulos y cómo se pueden calcular las medidas según las relaciones especiales que hay entre los ángulos. Recuerde que en clases anteriores nosotros estuvimos hablando de ángulos. Vamos a repasar un poco el asunto de los ángulos que estuvimos trabajando. ¿Ok? Lo primero que debemos recordar es que en la clase anterior dijimos cuál era la definición de un ángulo. Vamos a dibujarlo por aquí. Un ángulo está compuesto de varios componentes. El primer componente de un ángulo son los rayos o lo que le llamamos los lados. Y un ángulo siempre tiene dos lados. También un ángulo tiene un componente adicional que es muy importante, que es el vértice. Es el punto común para ambos lados y lo que ayuda a que quede unido ese ángulo. Además de los lados y el vértice, el ángulo tiene una abertura que tiene una medida y esa medida siempre se da en grados. Recuerde que también estuvimos diciendo que esta medida es una medida que es sacada de coger un círculo y dividirlo en múltiples partes pequeñas. Como un círculo tiene 360 grados, cada vez que nosotros cortamos o hacemos una división, estamos formando un grado. Y así sucesivamente tenemos unos grados de referencia que se utilizan mucho, como son 90, 180 y así sucesivamente. Otra cosa importante que debemos saber es que estos grados que están aquí son la correspondencia a la abertura que tenemos aquí. Hay otra manera de medir los grados. Nosotros podemos medir los grados a través de un instrumento que se llama un transportador, que tiene unas medidas que van de 10 en 10. Eso también lo estuvimos viendo en la clase anterior. Bueno, dicho esto y repasado conceptos anteriores, es bueno recordar que usted ya había aprendido que hay varios tipos de ángulos importantes, como son los ángulos rectos, que se le pone un cuadrito, como lo son los ángulos agudos, como lo son los ángulos obtusos y como lo son los ángulos llanos. Eso en relación a cuando estamos trabajando solamente con ángulos. Pero en la lección de hoy nuestra intención es trabajar también con pares de ángulos. Por eso decimos que cuando nosotros tenemos un ángulo y le trazamos un rayo que lo divide, se forman dos nuevos ángulos con medidas más pequeñas. Por ejemplo, si el rayo que utilizamos para dividir el ángulo es un rayo que lo divide justo por la mitad, quiere decir que el ángulo 1 que se forma y el ángulo 2 van a tener la misma medida.
Por lo que yo digo que los ángulos son congruentes. Y le voy a llamar a esa línea o rayo que yo utilicé para trazarla una bisectriz, porque tiene la función de, al hacer la división, de formar dos ángulos que son iguales o congruentes. Pero esa no es la única línea que podemos trazar en un ángulo. Nosotros podemos trazar una línea que no sea una bisectriz, que divida el ángulo en dos ángulos más pequeños pero de diferentes medidas. Ese rayo que nosotros trazamos se llama la secante. Y nosotros decimos que esos ángulos no son congruentes o no miden lo mismo. Independientemente de que yo trace una bisectriz o trace una secante, lo importante es que yo siempre voy a formar dos pares de ángulos. Por lo tanto, voy a formar un par de ángulos que va a tener dos ángulos más pequeños que cuando yo los sume me van a dar al total del ángulo más grande. Por lo tanto, es necesario hacer un alto aquí y explicar los siguientes términos que son importantes que nosotros conozcamos. Existen varias relaciones entre dos o más rectas y estas van a determinar la medida de los ángulos. Hay tres tipos de líneas que nos interesa conocer en este momento porque ellas tienen que ver con la creación de ángulos o la formación de ángulos. El primer tipo de líneas son las líneas secantes. Las líneas secantes son dos o más líneas como las que se muestra a continuación, que cuando se cruzan o se intersecan forman ángulos que tienen diferentes medidas. El segundo tipo de líneas son las líneas perpendiculares. Esas líneas son líneas que son secantes pero son especiales, porque ellas tienen la función de formar ángulos que midan exactamente 90 grados. Por lo tanto, es especialmente importante notar que en cualquier parte que yo me ubique, va a medir todo el tiempo exactamente 90 grados. Y tengo el tercer tipo de líneas que son las líneas paralelas. Las líneas paralelas son dos o más líneas que van en la misma dirección y mantienen la misma distancia todo el tiempo. Por eso se dice que ellas son equidistantes, porque mantienen la misma distancia. Tomemos el ejemplo de cuando usted va en una carretera. Cuando usted va en una carretera, usted tiene dos líneas a los lados. Aunque esas líneas no sean rectas todo el tiempo, se mantienen juntas guardando la misma distancia y yendo en la misma dirección, con la intención de que otro carro no pueda invadir su carril. Las líneas paralelas también tienen una función importante en geometría. Y aunque en este momento no veamos que se van a intersecar entre ellas mismas, ellas sí son importantes que guarden esa relación porque se van a formar relaciones con otros tipos de líneas que las van a cruzar. Recuerde entonces que cuando usted comience la lección debe estar pendiente a los términos importantes que vamos a estar trabajando en nuestra lección y que estos términos los va a encontrar en su libreta de OneNote. Cada uno de ellos, no tiene que buscarlos en internet. Que tan pronto los tenga todos realizados y hechos primero en su libreta, es que usted va a pasar al área de tareas y va a completar la asignación. Vayamos con el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos habla de ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son los ángulos que están en el mismo plano y que tienen un vértice en común y un lado en común, pero no tienen puntos interiores en común. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que yo tengo un ángulo como este que está aquí, que tiene un lado en común, que sería la secante o la línea que lo está cortando, y tiene un vértice que es compartido por ambos ángulos. Pero los puntos que quedan dentro del ángulo 1 y los puntos que quedan dentro del ángulo 2 no son compartidos. Por lo tanto, ángulos adyacentes pueden tener la misma medida o no pueden ser congruentes. Indistintamente, de todas maneras, ellos van a ser adyacentes si cumplen con el requisito de mismo vértice y mismo lado en común. Vamos a hacer un dibujito aquí para poder
rotularlo. Tengo un ángulo grande al cual le tiro una secante. Esa secante va a formar un par de ángulos que no tienen la misma medida en este caso. Pero yo quiero saber si esos ángulos son adyacentes. Número 1, tienen el mismo lado, comparten la misma secante. Número 2, comparten el mismo vértice. Pues cumplen con la definición de ángulos adyacentes y por lo tanto yo puedo decir que este ángulo 1 y este ángulo 2 son ángulos que son adyacentes. ¿Ok? Ejemplo 1. El ejemplo 1 nos dice que identifica si los pares de ángulos que están rotulados ahí, que son A y B en la figura, son ángulos adyacentes. Yo voy a mirar sus características. Veo un ángulo, está dividido por una secante. Y esta secante es común para ambos. Es un lado de aquí y es un lado de aquí también, y ambos lo comparten. Por lo tanto, cumple con la primera parte. Número 2. Voy a verificar que este punto que está aquí o vértice sea el mismo para ambos. Y de hecho, en este caso puedo observar a simple vista que ambos lados están unidos literalmente por ese rayo o secante. Por lo tanto, puedo determinar que ese par de ángulos son adyacentes. Miremos nuestro segundo caso, este que está aquí. En el caso de estos dos ángulos, ellos sí tienen un lado en común, están literalmente pegados por un lado, pero no tienen vértices en común, sus vértices son distintos. Al no cumplir con la segunda parte de nuestra definición de ángulos adyacentes, yo no los puedo clasificar como ángulos adyacentes, por lo que los descarto. No son un par de ángulos adyacentes. Ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2 nos habla acerca de lo que son los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son un par de ángulos cuyas medidas tienen que sumar a 90 grados. Por lo tanto, cuando yo los pongo juntos, siempre tienen que formar un ángulo recto. Miremos nuestro primer caso. Tengo dos ángulos que no están unidos o no tienen un lado en común, pero que cuando yo los ubico juntos, ellos suman a 90 grados. Tengo el segundo caso. El segundo caso es aquel donde yo tengo un ángulo que tiene un rayo que lo divide por la mitad. En los dos casos, los ángulos son complementarios, independientemente de si tienen un lado en común o no tienen un lado en común, porque deben cumplir con el requisito de que la suma de ambos debe dar a exactamente 90 grados. Por lo tanto, los ángulos complementarios pueden ser ángulos que sean adyacentes o contiguos, como este caso, pero también pueden estar separados. Lo importante es que cumplan con el requisito de que ambos sumen exactamente 90 grados. Importante recalcar que cuando yo los miro, ambos ángulos siempre van a ser agudos, que puede que no sean adyacentes o sean adyacentes, que sean congruentes o no sean congruentes. Lo importante es que al sumarse den exactamente un ángulo recto o de 90 grados. Vamos a ver nuestro ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos un ejercicio que nos pide que encontremos el complemento de cada ángulo. El ángulo mide 50 y yo tengo que conseguir un ángulo que yo desconozco y voy a llamar como un X para que entre ambos me den exactamente 90 grados. Por lo tanto, yo voy a justificar mi primer paso del ejercicio diciendo que yo estoy tomando este paso o haciendo esta ecuación porque yo quiero tener ángulos complementarios. Mi segundo paso va a ser despejar o dejar la X sola. Y para lograr esto, tengo que coger el 50 que está aquí, lo tengo que tomar y lo tengo que pasar al otro lado. El efecto inmediato es que como en este lado, en el lado izquierdo era positivo, al pasarlo al otro lado se convierte en negativo. Por lo tanto, tengo que restar 50 al otro lado.
Y mi tercer paso va a ser la simplificación. Al restar 90 de 50 me quedaron 40. Mi respuesta va a ser que tengo 40 grados. Miremos entonces el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos está pidiendo que indique si los pares de ángulos dados son complementarios o no. En este caso yo no tengo que buscarlos, solamente tengo que sumarlos y ver si la suma de ambos da 90. Si la suma de ambos da 90, yo digo que son complementarios. Si la suma de ambos no da exactamente 90, yo digo que no son complementarios. Procedo a sumar. 36 más 54 me da exactamente a 90. Puedo entonces establecer que los ángulos son complementarios. Próximo ejemplo. En este otro caso tenemos dos ángulos que se nos está diciendo que son complementarios. Uno se llama ángulo 1 y otro se llama ángulo 2. Me dan la medida de uno solo, que es del ángulo 1. Y me dicen que ángulo 1 mide 72. Y me está pidiendo que encuentre la medida del ángulo 2. Encuentra la medida, la M significa medida, del ángulo 2. Por lo tanto, yo hago una ecuación para resolverlo. Ya el ejercicio me estableció, vamos a hacerlo por aquí, que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos complementarios, por lo que tienen que darme a 90 grados. Eso es lo primero que me establece el ejercicio. Lo segundo que me establece el ejercicio es que la medida del ángulo 1 ya yo la conozco. Es 72. La medida del ángulo 1 es 72. ¿Ok? Por lo tanto, donde iba el ángulo 1 voy a poner 72. Más ángulo 2. Voy justificando. El primero yo lo hice por la definición de ángulos complementarios. ¿Ok? Y la segunda lo estoy haciendo por sustitución. ¿Ok? ¿Qué es lo próximo que voy a hacer? Pues yo quiero obtener la medida de mi ángulo 2. Así que lo dejo en ese lado de la ecuación. Y al otro lado bajo el 90. Y este 72 que está aquí, lo voy a pasar al otro lado. Y como aquí está positivo, al pasarlo al otro lado lo voy a pasar como negativo. ¿Ok? Y voy a restar. Mi próximo paso entonces va a ser resolver. Resuelvo entonces. Voy a restar 90 de 72 y me va a dar a 18. Quiere decir que esa sería mi respuesta o mi solución. Mi ángulo 2 tiene una medida de exactamente 18 grados. Próximo ejemplo. Próximo ejemplo me da un dibujo y me pregunta qué par de ángulos son complementarios. ¿Qué par de ángulos son complementarios? Vamos a la pizarrita. Y me trae el dibujo. ¿Ok? Y tengo mi dibujo aquí. Y me pregunta cuáles ángulos. Vamos a ver si lo. Ok, mucho mejor. Me pregunta qué par de ángulos de los que hay aquí son complementarios. ¿Qué par de ángulos cuando yo los estoy mirando forman 90 grados? Bueno, tengo una posibilidad aquí de este ángulo que está aquí. Quiere decir que yo puedo decir que el ángulo CFB
el CFB unido con el BFA me pueden formar un par de ángulos complementarios que me den a 90 grados. Pero también tengo la posibilidad, déjame ver si tengo algún otro. No, no tengo más ninguno, porque este que está aquí es un solo ángulo. O sea que el único ángulo complementario que se puede sacar de esta figurita que está aquí es la unión de CFB con BFA. Respuesta entonces, AFB o BFA y CFB son los ángulos que son complementarios en esa figura que está ahí. Ok, seguimos con el próximo ejemplo. El último ejemplo que tiene que ver con los ángulos complementarios es aquel donde me dan un ángulo y me dan una de las medidas dentro de la figura. En este caso me está dando un ángulo que tiene ABD, que mide 19 grados, y que tiene ADBC, el cual desconocemos su medida. Vamos a ponerlo por aquí. Tengo este ángulo que está aquí. ¿Ok? Yo quiero conseguir que la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC, ambas me den a 90 grados. ¿Ok? Pero la medida de ABD ya yo la tengo. Es 19 grados. Por lo tanto, sustituyo. Con 19 grados, perdónenme por aquí, voy a sustituir 19. ¿Ok? Más la medida de este que yo la desconozco, DBC. Y ambas me tienen que dar a 90 grados. ¿Qué es lo próximo que voy a hacer? Este yo lo quiero dejar solito. ¿Ok? Por lo tanto, lo bajo como está ahí. Y este también, el de 90, lo dejo como está ahí. El que voy a mover es este que está aquí, que es 19, porque yo quiero dejar a este solo. Y como es positivo, al yo pasarlo al otro lado, va a tener el efecto de convertirse en negativo. ¿Ok? Y entonces ahora hago la recta, la resta. La medida de mi ángulo de BC va a ser 90 menos 19. 90 menos 19. Recuerde que cuando hace la resta lo hace de esta manera. Y tengo 10, ¿ok? Y 10 menos 9 es 1 y 8 menos 1 es 7. Por lo tanto, este ángulo que está aquí va a medir 71 grados. Respuesta entonces para nuestro ejercicio va a ser que la medida de este ángulo que está aquí mide 71 grados. ¿Ok? 71 grados. Eso en cuanto a ángulos complementarios. Nuestro tercer tipo de relaciones de ángulos que vamos a estar trabajando en el día de hoy es la que tiene que ver con los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios
son exactamente la misma definición de los complementarios, excepto que en vez de ellos sumar 90 van a sumar 180. Por lo tanto, los ángulos suplementarios, las medidas de ambos siempre van a ser 80. Importante que recordemos que, un minuto por aquí, que en el caso de los ángulos suplementarios, estos ángulos pueden ser adyacentes, o sea, pueden estar juntos como no pueden estar juntos, y pueden estar separados, o la suma de ambos, o estar separados o estar juntos, pero la suma de ambos siempre va a ser 180 grados. Permítame arreglar esto un momentito por aquí. Vamos a buscar la definición bueno, ahorita yo lo cambio. Importante, los ángulos suplementarios nunca podrán ser obtusos ambos ángulos. Y ellos van a formar siempre un ángulo recto. Puede darse la combinación de que sea también un agudo con obtuso, pero debemos saber que ellos pueden ser adyacentes como no adyacentes. Ellos pueden ser congruentes como puede que no sean congruentes, pero cuando ellos se suman ambos siempre van a formar un ángulo llano. ¿Ok? Vamos a nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo, parecido al caso anterior, te pide que encuentres el suplemento de cada ángulo. Yo quiero encontrar cuánto me falta para llegar a 180. Por lo tanto, planteo mi ecuación. 50 más x es 180. Luego muevo el 50 para el otro lado y le pongo signo de resta y lo resto. Y obtengo que mi suplemento de 50 es 130. ¿Ok? Voy al próximo ejemplo. El ejemplo 3b me pide que indique si ambos pares de ángulos son suplementarios. Uno mide 26 y otro mide 154. Por lo tanto, los tomo ambos juntos y los sumo. 26 más 154, obtengo 180. Por lo tanto, puedo establecer que ambos ángulos son suplementarios. ¿Ok? Vamos entonces al ejemplo 3c. Vamos a hacer ese en nuestra pizarrita para que sea un poquito más fácil de visualizar. Vamos a borrar por aquí. Ok. Y vamos a ponerlo. El ángulo 1, creo que había dicho que el ángulo 1 y el ángulo 2 y uno mide 72. Ok. Ángulo 1, ángulo 1 más ángulo 2, y ahora son suplementarios, me van a dar a 180. ¿Ok? Y esto es por la definición de ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Ok. Ahora voy a sustituir. El ejercicio me dice que el ángulo 1 mide 72. Donde está el ángulo 1 pongo 72 y bajo el resto de la ecuación. Es igual a 180. ¿Ok? Y aquí yo hice una sustitución. Ahora quiero dejar el ángulo 2 solo en este lado. Por lo tanto, este 72 que está aquí yo lo voy a pasar al otro lado. Y como es positivo, se va a convertir en negativo. Y aquí yo realicé una resta mediante la propiedad de la adición y de la suma, de la igualdad de la adición. Y ahora procedo a resolverlo. ¿Ok? 180
80 menos 72. ¿Ok? Le quito 1, me quedan 7, 10, y 10 menos 2 es 8, y 7 menos 7 es 0, y bajo el 1. Por lo tanto, mi resultado al simplificar es que ese ángulo mide 108. El resultado es que el ángulo 2 mide 108 grados. ¿Ok? Vamos al próximo ejercicio. Tengo esta figura que está aquí. Me está pidiendo que diga dos pares de ángulos que sean suplementarios. Todos aquellos que formen una línea recta va a ser un par suplementario. Por ejemplo, en este caso que está aquí yo tengo el ángulo AFC que junto con el CFD forman una línea recta. Pues ahí yo tengo un par de ángulos que son suplementarios. ¿Ok? Pero también tengo otro acá, el que forma esta recta que está acá. Miren. Tengo el ángulo CFB con el ángulo CFE. Y ellos también forman una línea recta, ya sea la que se forma con los ángulos aquí o ya sea la que se forma con los ángulos aquí, ambos son pares de ángulos suplementarios porque forman una línea recta. Ejemplo 3E. Determina la medida del ángulo restante. En este caso tenemos este que está aquí, vamos a llevárnoslo para acá. Vamos a la pizarrita y vamos a borrar por aquí para que no nos confundamos. Y tengo este que está aquí, ¿ok? Y yo quiero conseguir el que falta para los 180. Por lo tanto, creo mi ecuación según la definición de los ángulos suplementarios. Tengo que la medida de E, vamos a marcarla aquí, que la medida de EFH, la medida del ángulo EFH si yo le sumo la medida del ángulo que está acá, HFG, más la medida de HFG, ambos me deben dar a 180 por la definición de ángulos suplementarios. ¿Ok? Ahora voy a sustituir. La primera medida yo no la tengo. La medida de EFH. Mamá, ¿puedo ir con abuela a la colina? Yo no la tengo, por lo tanto la escribo igual. Y a esa le voy a sumar la que sí tengo, que es la de HFG, que es 71. Y la suma de ambos me tiene que dar a 180. La primera fue por la definición de ángulo suplementario. Ángulo suplementario. Y la segunda es por la sustitución que yo hice. ¿Ok? Lo próximo que voy a hacer es que voy a dejar esta que está aquí solita. Voy a despejar para esta medida que es la que yo quiero conseguir.
Por lo tanto, la dejo solita en ese lado. F, H. Y entonces, esta que está aquí, que es positiva, la voy a pasar al otro lado, pero con signo negativo. Es igual, bajo los 180. Y le voy a restar, dije que cambiaba el signo, 71. ¿Ok? Y aquí lo que yo estuve realizando fue una sustracción o resta. Bueno, vamos a ponerle resta para que no se confunda con el de arriba. Una resta. Y entonces lo próximo que voy a hacer es que lo voy a resolver. Voy a restar 180 de 71. Entonces tengo 9, 0 y 1. Quiere decir que la medida del ángulo EFH va a ser 109 grados. Y esa va a ser mi simplificación. ¿Ok? Por lo tanto, la solución para el ejercicio es que la medida es 109 grados. ¿Ok? Entonces, dejándose llevar por todos estos ejercicios, usted va a ir nuevamente a cada ejemplo y va a ir a la parte de las prácticas y los va a resolver. ¿Ok? Lo que yo he hecho es que en el área de su libreta, en asignaciones, le he puesto cada una de las prácticas para que a usted se le haga más fácil trabajarlas. ¿Ok? Si usted va a su libreta, voy a buscar una libreta aquí. En el área de asignaciones, ya yo le puse la hojita de la práctica y usted la trabaja. ¿Ok? Y luego la pasa a tarea. Igualmente, si ya asignaciones, es lo primero que dijimos, perdón. Las prácticas están en el área de práctica. Usted va al área de práctica y también tiene la hojita. Tan pronto termine las prácticas, lo mismo que las asignaciones. Va al área de tareas de Teams y realiza las prácticas también. Cuando ya usted haya hecho todas estas prácticas, entonces que usted se sienta preparado, va a ir al área de assessment de tareas de Teams. Puede ir por aquí por el OneNote, pero puede ir también por la lección que está en el área de contenido, en la biblioteca de contenido, y también va a tener el área del assessment para que lo pueda trabajar. Hay un solo assessment en esta lección, o por el área de tareas, que es la que yo les recomiendo que usted utilice para trabajarlo, pero tiene diferentes maneras de encontrarlo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan buen día y que les sea muy útil el video.